bien, Camilo, ¿cómo estás? Bueno, preguntarte cómo es Luis. Bueno, él es un niño muy inquieto primeramente, ¿verdad? Muy alegre y muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que esas tres palabras le definen a él. ¿Cómo lo conociste? Yo le conocí a él en una cancha de fútbol, en la escuela de fútbol del Club Independiente, cuando él estaba por cumplir los 10 añitos. Ahí nos conocimos. Yo fui con Enzo, con mi otro hijo, y él también coincidíamos en que iba al mismo club. ¿Cómo él estaba en ese momento? ¿En qué situación? Él en ese momento estaba conviviendo con su abuela materna en el barrio obrero, ¿verdad? Él es de barrio obrero. Y al club en el que él venía le traía un profesor del club. Es decir, él venía acompañado siempre de un profe. Esa era su situación. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando le viste, cuando empezaste a conocer? Y bueno, a mí me llamaba mucho la atención cómo él jugaba. Y dio el caso que en un partido a él le habían golpeado mal y prácticamente se desvaneció en la cancha, ¿verdad? Entonces yo me quedé preocupada porque le auxiliaron, le quitaron y después en el grupo de padres yo pregunté qué tal estaba el niño porque yo era nueva, qué tal estaba el niño que se había desmayado en cancha y ahí me habían dado su reporte que mejoró y que ya estaba camino a su casa, que estaba todo bien, ¿verdad? Y después de ese entonces sí yo empecé a fijarme más en él y él empezó a acercarse a mí también, contándome de repente cuando tenía algunas dolencias, algunas molestias, porque yo siempre le preguntaba cómo estaba. Y a veces me comentaba que le dolía algo, que le salía, qué sé yo, alguna molestia por la piel, por la manito, entonces yo le llevaba cremitas, le llevaba medicamentos, ¿verdad? Y así empezamos a frecuentar, empezó a pegarse bastante a mí, ¿verdad? Ya cuando tenía algún inconveniente o le faltaba algo, él ya recurría directamente a mí. ¿Cómo fue ese momento para que agarre completa ya confianza? ¿Cuánto tiempo pasó de lo que fue al principio, de la situación que él vivió, a lo que después pasó? Y fueron por lo menos 3 a 4 meses donde él también ya empezaba a frecuentar mi casa. Habían partidos donde el profe que le llevaba no podía acercarle porque él era de otra categoría. Entonces, como no había nadie que pueda ir a buscarle a él de su casa, entonces yo me iba, le traía acá a casa, él se quedaba a dormir y después nos íbamos a los partidos. Y cuando volvíamos, él ya quería quedarse acá a almorzar, a merendar, se quería quedar a dormir, entonces yo ya tenía que intermediar con la abuelita para que le dé el permiso de quedarse con nosotros, ¿verdad? Más por el hecho de que se llevaba demasiado bien con Enzo. Había una conexión entre ellos dos, se llevaban bien, les gustaba estar juntos, entonces él se quería quedar acá. ¿En qué momento lo adoptaste? Porque hay un proceso Sí, de la adopción, digamos, de alguna manera, sí. que se hace en el corazón. Bueno, yo creo que esa adopción sentimental, tanto conmigo como con la familia, se dio en la convivencia, ¿verdad? Que ya teníamos acá en la casa. No nació de nosotros en ningún momento, ni yo ni mi marido, pensamos en esa posibilidad porque le veíamos ya como un amiguito que frecuentaba, que venía a quedarse los fines de semana, llegaba los domingos de la noche, él ya no se quería ir, quería quedarse, pero tenía compromiso escolar en el barrio obrero, entonces teníamos que llevarle. Hasta que llegó un momento en el que a él le nació la idea y me dijo en una situación dada que quería proponerme algo, ¿verdad? Y siempre pues él es muy ocurrente y más cuando era más pequeñito le salían bastante cosas de su imaginación, ¿verdad? Y yo como algo natural le dije, sí, te escucho, ¿verdad? Y así que se puso serio, ¿verdad? Como todo un señorcito y me dijo, yo quería proponerte si podrías hablar con Wilson y si ustedes me pueden adoptar. Yo quiero que vos seas mi mamá y que él sea mi papá. Y yo quiero vivir con ustedes. De esas preguntas y propuestas, ¿cómo lo tomaste? ¿Fue difícil? Porque es familia, no Sí. dependía tampoco solo de vos. Y me sorprendió porque era una propuesta de abandonar un seno familiar que él tenía, ¿verdad? Si bien era bastante pequeño porque él convivía con dos hermanitos, tres realmente más aparte de él, pero una no está con ellos, y la abuelita, ¿verdad? Y era salir, o sea, era que él quiera salir de ahí para venir a una familia totalmente nueva, ¿verdad?
Sí me emocionó en el sentido de que yo no esperaba que él me haga esa propuesta. Y le dije, vamos a hablar con papá. Porque en ese tiempo él ya me decía mamá y ya le decía papá a Wilson. Entonces él vino y él se compenetró a la familia, no solamente con nosotros, también con mi suegra, como te dije, con Enzo, que es su hermano, con mi otra hija y con mis padres, ¿verdad? Que empezaron a cumplir el rol de abuelos, malcriadores, como con cualquier otro nieto, ¿verdad? Entonces, encubridores, de repente cuando él era medio acajatá, siempre no, él es muy chiquito, él esto, entonces vino y compenetró perfecto con la familia. ¿Tu familia te apoyó? Toda la familia me apoyó. Sí, lo que conversamos bastante con mi marido, con Wilson, fue el tema de la parte legal, ¿verdad? Porque no es fácil. Nosotros sabemos que no es fácil, sabíamos que no iba a ser fácil. Y hablamos mucho para poder dar ese paso, ¿verdad? Porque necesitábamos manejar lo que eran las leyes, cuáles eran los derechos que él tenía como niño, cuáles eran los derechos que tenía la abuela, el papá. Y entonces nosotros decidimos acudir a la institución, a la Secretaría de la Niñez y asesorarnos, ¿verdad? Y ahí nos encaminamos para que él pueda incorporarse a la familia y tener un sustento legal de, de la tenencia de él, de la guarda de él. El mayor obstáculo, porque de la emoción a decir sí, está. Sí, Te emocionaste que él mismo le haya querido, porque sí. él le eligió Él nos eligió. a lo que ella la parte legal. Exactamente, La burocracia que la hay para todo eso. burocracia. Pero él es un niño bendecido en muchos aspectos. Trabas en sí legales no tuvimos y se nos abrieron las puertas porque era básicamente conversar con los encargados, ¿verdad? Con las autoridades, explicarle el caso y sobre todo que ellos entiendan que la decisión nació de él, ¿verdad? Entonces, como él tiene derechos y ya por la edad que él manejaba, su palabra ya era, ya valía, entonces él pedía estar con nosotros. Lo que era nombre, apellido, eso no se tocaba. No, eso por cuestión justamente burocrática, no. Nosotros le dijimos que no era necesario que él cambie el apellido, de hecho que él valora mucho y sobresale siempre en él el apellido de su mamá. Vos le preguntás su nombre y su apellido y él te va a decir su nombre y el apellido de su mamá. Entonces, ¿para qué quitar eso, verdad? Que él tiene que tener. Entonces, a mí no me da un plus y no me da mayor valor que él tenga mi apellido o el apellido Wilson. Él ya tiene nuestra confianza, nuestro amor, tiene nuestro apoyo. Entonces, yo creo que eso cuenta más que el apellido. ¿Qué fue lo que más costó cuando él empezó a venir? Porque había reglas y normas Sí. distintas a las que él vivía. Costó mucho que él se acostumbre a no salir. O sea, que él era un niño que estaba acostumbrado a andar mucho por la calle en el sentido de que él vivía detrás de las pelotas. En Barrio Obrero él jugaba en muchos clubes, se le invitaba, él se iba. Aparte que él hacía el apoyo económico con la abuelita, que salían a vender, o él salía solo por lo que era el barrio. O sea, el horario no manejaba, ¿verdad? Y venir a una casa donde no puede salir a la vereda sin pedir permiso le chocó. Entonces, ¿puedo ir más? No. ¿Puedo salir? No. ¿Y por qué no puedo ir? ¿Para qué querés ir? ¿Verdad? Entonces eran muchos contrastes, muchas realidades diferentes que le costó y tengo que asumir que le sigue costando, ¿verdad? Porque vino hace 4 años, cuando era un niño, y ahora empezamos con la pubertad, entonces todavía hay algunas cosas que estamos corrigiendo. Dentro de todo es un niño maduro, pícaro, Sí. la esencia en sí, la rebeldía que le Sí. sirve dentro de la cancha, pero también afuera hay que aprender a manejarlo. Claro, es un niño muy letrado. Yo siempre que me preguntan por él, digo, es acajanta. Y cualquier travesura que a mí me digan que hizo mi hijo, yo digo sí. O sea, yo no voy a poner en duda porque yo le conozco. No nació de mi vientre, pero yo ya puedo decir que conozco cada gesto, cada palabra, cada acento que él tiene cuando él miente, cuando dice la verdad, cuando algo le va a motivar, cuando algo le va a motivar, ya a la perfección le conozco. Sabes su historia, escuchaste, te contó, pero también llegó un momento donde habrá agarrado confianza plena en la convivencia. De esas historias, ¿qué fue lo que más te conmovió de lo que él fue viviendo a lo largo, antes de llegar a todo?
Lo que yo sé que a él le costó mucho fue el, la forma en que la mamá partió. Es algo que a él le duele, que yo sé que él todavía no supera, de hecho que creo que ningún ser humano va a superar así como así nomás la pérdida de una mamá, ¿verdad? Entonces eso es algo que él tiene con él, que nosotros sabemos que convive con él, con ese sentimiento, con esa sensación de repente que ni yo que procuro ser su mamá, sé que de repente van a haber dudas, ¿verdad? En cualquier situación que hubiera hecho mi mamá o que hubiera hecho ella, ¿verdad? Entonces yo sé que eso es una realidad que vamos a tener que seguir acompañando de él, ¿verdad? Esa ausencia física de la persona que le dio la vida. Sí, porque nos contó también él un poco cómo fue ese fallecimiento y como vos decís, en sí la historia del saber Sí, otra vez cómo es lo sí, que también a él le va a acompañar siempre claro. aprender a convivir con ese dolor. Así mismo es. Y esa es la ausencia que él más denota, ¿verdad? Porque existen otras ausencias que son realidades, pero que de él mismo dicen que no hace falta, ¿verdad? Por más que haya de repente sentimientos encontrados cuando él ve una figura paterna, ¿verdad? Le cuesta a veces reconocer cuál es la figura paterna porque estuvo acostumbrado a la figura materna de la abuela, a mi figura y de repente choca un poco con lo que es papá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no está acostumbrado, porque en todo lo que fue su infancia, su niñez, llegando a los 10 años no hubo una figura masculina que le ponga los límites, ¿verdad? Entonces, de repente no le cuesta, pero todavía estamos, o sea, yo le tengo que enseñar, este es el trabajo de papá y este es el trabajo de mamá, porque a veces pareciera ser que él quiere tener dos mamás, y que una sea nena y otra sea varón, y no es, papá pues no es así, papá es más duro, es más exigente, es menos sensible, entonces el que pone las directrices en la casa y el que no va a ceder ante los chantajes sentimentales que de repente caen en él, ¿verdad? ¿Cómo lo ves hoy como persona? Le veo más serio, un ¿Cómo poco lo más ves de acá a maduro. 5 años? Le veo triunfando, ¿Qué es lo que más te enorgullece de él? su carácter, ¿Qué todavía tiene que mejorar? su conducta, ¿Qué parte específica? la reacción que tiene, la impulsividad que tiene. ¿Eso es en el fútbol o es en el día a día? En el día a día, más en el fútbol, pero también en el día a día. Porque está el Luis que en la cancha gusta probablemente, no sé, de repente al técnico, esa picardía, esa rebeldía que Sí, se necesita en la cancha, pero también hay un Luis en el sí, hogar. en el hogar, sí. Y en ambos casos es muy impulsivo. Si de repente en la cancha le favorece y sabe que eso es conveniente, todavía no puede discernir que en la vida real no va a ser tan conveniente ser impulsivo. ¿Cómo es él con vos? Muy cariñoso, muy amoroso. ¿Quién lo mima más? ¿Quién lo apaña más que vos o el papá? Yo, yo, ¿Te lo dice? sí, sí, ¿Te sí. demuestra cariño constantemente o le cuesta hacer? No, es muy demostrativo, si es por él te va a abrazar, te va a besar, y yo a veces soy un poco distante en ese sentido, porque yo no estoy acostumbrada, ¿verdad? Y él sí, él quiere dar cariño. El Luis del fútbol y el apoyo. ¿Cómo vivís su sueño? Porque tiene un sueño de ser futbolista y la vida le llevó a tener ya un objetivo claro y una madurez antes por todo lo que vivió. Sí. Yo le veo a él muy encaminado, muy enfocado y como te dije, es un niño bendecido que se le dan las oportunidades y está aprovechando. Siempre le apoyaste en esto porque muchas veces puede pasar también de la disciplina, decir, mira, si vos no cumplís con esto, ¿se maneja desde ese lado el fútbol o no? No se Sí, negocia. sí, con la disciplina. El castigo más doloroso para él es quitarle el fútbol. Entonces tenemos nosotros por dónde encaminarle. Entonces si quieres ser futbolista, este es el camino. ¿Qué sacrificio le ves hacer por llegar a ese objetivo y qué sacrificio haces por ese sueño? Es las horas de entrenamiento. El calor muchas veces, las altas temperaturas del lugar mismo donde entrenan,
los dolores, porque se golpea mucho, le golpean mucho, es la realidad, es un niño que se mete rápido y para pararle le tienen que meter la pierna, ¿verdad? Le patean mucho, entonces es sobrellevar esos dolores, ese esfuerzo y no hay nada ni nadie que le quite esa pasión. Él es muy apasionado por el fútbol. ¿Cómo llevas esa parte? Y ahora estoy llevando un poco mejor, me costó mucho. Yo siempre digo que para mí, como mamá, la escuela de fútbol sí fue una escuela porque aprendí mucho a comportarme y sobre todo a no ser impulsiva porque yo también soy muy impulsiva. Entonces creo que fue un aprendizaje mutuo, ¿verdad? Yo aprendí a mi papel de mamá, que muchas veces tengo que callarme, tengo que respirar, tengo que escuchar cosas y tengo que dejar pasar. Entonces un aprendizaje mutuo para los dos, este camino de lo que es el fútbol. Como mamá de futbolero, porque también tenés otro hijo que también atender, Claro. todo un proceso. Claro. ¿Cómo es el día a día de una mamá de fútbol? ¿Cómo estás pendiente tanto fuera del fútbol y dentro porque tiene que ir al colegio? Claro. Básicamente lo que a mí me ayuda muchísimo con el tema de los chicos es que soy independiente, tengo mi negocio. Entonces acomodo mi horario, es levantarnos, llevarles a desayunar, llevarles al colegio a los dos, venir a entrenar, ¿verdad? Hacer la parte física, porque siendo ellos dos niños, atletas, ¿verdad? Los dos a mí me exigen que yo también haga. Entonces yo tengo que ser ejemplo para ellos, ¿verdad? Entonces sí o sí yo tengo que entrenar. Yo entreno, vengo a trabajar, llega el horario del almuerzo, almorzamos todos juntos, gracias a Dios tenemos la bendición de almorzar siempre todos en familia. Después cada uno ya se prepara lo suyo, ¿verdad? Y así es un trajín porque lleva tiempo, lleva dinero, ¿verdad? Lleva mucho estar sobre ellos en cuanto a lo que es el cuidado, la disciplina y sobre todo las amistades, que es la parte más dolorosa. El futuro. ¿Cómo te imaginas su futuro? Yo le veo a él llegando a su sueño, cumpliendo su objetivo. ¿Qué soñás para él como mamá? Yo solo deseo que él sea buena persona. Llegue o no llegue a ser un futbolista profesional, siempre le repito a él y a todos mis hijos que lo que para mí vale es ser buena persona. Para ir cerrando, si hoy tuvieras que describirlo a Luis en una palabra, ¿cuál sería? Luchador. ¿Qué significa él en tu vida? Y es mi hijo. Es mi hijo que vino a sacudirme, a mostrarme otras realidades. Para cerrar, ¿qué le dirías hoy, mirando a la cámara, Sí. si le tuvieras de frente? Pero muchas veces de frente cuesta. Sí. ¿Pero qué le dirías? Y que mantenga siempre esa fuerza que él tiene, ese espíritu de lucha que él tiene, que yo admiro, que yo... No me cuesta decirle, siempre le digo, yo le amo, es mi hijo que nació del corazón, soy la mamá que él eligió y que con defectos y virtudes tiene que cargar conmigo lo que le resta de esta vida, ¿verdad? Entonces, que se enfoque, que siga trabajando, que siga este mismo camino, que las puertas, siempre que él sea buena persona y demuestre, las puertas se le van a seguir abriendo. Esto fue La Ilusión, en la edición Mamá Futbolera.